Mauricio Merino está con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarte, un especialista en transparencia, etcétera. Y hoy con un tema que es, hay una reforma administrativa muy inquietante, que pareciera que entre más nos acercamos al final del gobierno, las cosas se ponen más inquietantes, pero es muy inquietante esta reforma administrativa en la que, déjame resumirlo así, porque no, básicamente lo que dice esta reforma es, a ver, el Estado quiere pleno control sobre si hace un contrato y lo quiere cancelar por motivos de interés público, lo puede hacer sin indemnizar, sin avisar, es decir, se da todas las posibilidades de cambios de punto de vista, de no indemnizar, en fin, realmente se quita todas las límites en su relación con los privados. Pues sí, así están las cosas. Y además ya salió, Denise, un nuevo decreto. A lo que dices, hay que sumar el nuevo decreto que elimina a una larga lista de órganos desconcentrados o descentralizados que habían venido cumpliendo funciones importantes, como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto sucede hoy mismo. Y pues también, ¿no? Desaparecería la Secretaría Ejecutiva del Sistema para proteger a niñas, niños y adolescentes, para llevarlo al DIF. En fin, una larga lista de instituciones que también dejarían de existir para sumarse a secretarías de Estado que, sin embargo, pues no tienen los recursos, ni las oficinas, ni la trayectoria, ni el equipo de personas profesionales para cumplir con las funciones que estarían desapareciendo. Entonces, doble, Denise. De un lado, efectivamente, está esta decisión de poder modificar condiciones de contratación, por un lado, sin mayor argumento que el de la estrategia nacional, de la prioridad nacional, la seguridad, lo de siempre, es decir, una decisión del gobierno. Y por el otro lado está la reducción dramática, diría yo, de un montón de instituciones, la lista es bien larga, que simplemente dejarían de existir. Pues es difícil de explicar, Denise. Creo que lo que tenemos a la vista es una visión obstinada, deja de ponerlo así, según la cual combatir la corrupción es la austeridad. La austeridad sirve para combatir la corrupción. Eso ha dicho el presidente una y otra vez. Escribe Fernando Escalante un texto en Nexos, que lo vamos a buscar, que es muy interesante, porque básicamente lo que dice Fernando Escalante es que el presidente desde el inicio tiene una visión muy adversa del Estado, ¿no? De este elefante reumático, de todas... Sí. Entonces, el presidente consistentemente lo que ha tratado es de decir, deshagámonos del Estado. Entonces, si hay que ayudar a alguien, hagámoslo directo, pasémosle dinero, pero ahorrémonos todo lo que eran la secretaría, las evaluaciones, la determinación de quién o no necesita esas ayudas. Hay varios errores, Denise, varios errores. Yo coincido con Escalante. Hay varios errores. El primero, que ya estoy apuntando, es confundir combate a la corrupción con austeridad. Yo estoy de acuerdo con la austeridad, mientras el Estado no renuncia a cumplir con sus cometidos fundamentales. Y uno de esos cometidos fundamentales es salvaguardar los derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución y honrar sus tareas que también están establecidas en la Constitución. Nadie las ha inventado así de un día para el otro. Están formando parte de nuestra historia institucional, de la evolución histórica de México. Esos derechos fundamentales están ahí. Cuando te digo que van a desaparecer el CIPINA, te estoy diciendo que en realidad van a desaparecer el órgano que se encargaba de cuidar que a las niñas, niños y adolescentes de este país no se les vulneren sus derechos fundamentales. Cuando te digo que van a quitar la Comisión de Ayuda a Refugiados, pues acabamos de verlo de Ciudad Juárez. Y pues no es trivial que sí, o sea, es desaparecer al Estado, es desinstitucionalizar, como dice Fernando Escalante. Pero en este caso de la ley, fíjate, déjame aquí 3 puntos que se resumen sobre el tema de las modificaciones entre el Estado y su relación contractual con la sociedad. Y entonces, por ejemplo, podrá revocar discrecionalmente permisos, concesiones, autorizaciones o licencias. Entonces te dieron un permiso, te lo revocan sin más. Declarar nulos actos administrativos, limitar monto de las indemnizaciones por la terminación anticipada o unilateral de contratos. Cuando uno ve eso dice,
es un salvaje, un loco, el que llega a un contrato con el Estado, porque no tiene ningún tipo de protección. No tiene derechos fundamentales, perdón que insista. Ah, claro, ya entiendo. Tenemos que ir a una pausa, Denise. Que te paguen. A ver, una pausa y regreso contigo. Estamos aquí atando cabos y te entendí, Mauricio, me costó. No, me río porque me costó entender, claro, que lo que tú me estás diciendo es que cuando el Estado plantea que tú puedes llegar a un contrato con ellos, pero que él te lo revoca discrecionalmente, cuando el Estado te puede declarar nulos actos administrativos, cuando fija límites. Claro, es el derecho humano fundamental, que es que si no es una relación con un ente completamente arbitrario. Absolutamente, y del otro lado, Denise, yo creo que no exagero ni un ápice si digo que de eso se trata. Cuando hago esta interpretación, hay que sumar 2 más 2 y ya, ¿no? El INAI está bajo fuego, no les gusta la opacidad, prefieren que sea la mañanera, no el acceso a la información, la vía para que las y los ciudadanos sepamos qué pasa. 2, están eliminando, insisto, con un nuevo decreto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, van a eliminar el órgano creado para articular a las entidades de los 3 poderes que deben reunirse para combatir la corrupción. Esto están eliminando de un tiro. Y por otro lado se están dando estas atribuciones, arrogando estas atribuciones de vulnerar los derechos contractuales de quienes presten servicios de cualquier naturaleza o hagan obras para el sector público de manera discrecional. Bueno, si eso no se llama concentración del poder, pues ya me dirás tú qué nombre tiene, ¿no? Sí, y que además, digo, se prefiguró desde el inicio con esta desconfianza del presidente respecto al Estado, que es corrupto, lento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el presidente es el jefe del Estado, ¿no? Sí, eso es la paradoja, o sea, el jefe del Estado no puede desconocer a su propio Estado, es rarísimo. Y además dice que es de izquierda, imagínate. Bueno, pero digamos, lo que quiero decir es, el presidente tiene ese discurso desde el inicio, sí, de que el Estado es un obstáculo, vamos a ponerlo así, y lo lleva a las últimas consecuencias, que es, acabamos con el Estado, es una lo acabamos y Ronald Reagan dijo lo mismo, ¿te acuerdas? Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, dijo lo mismo, literal, dijo el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Y es lo mismo que hizo Margaret Thatcher en su momento del Reino Unido. Es una contradicción de palmo a palmo. La idea según la cual el gobierno debe ser reducido casi a cero para convertirse en una agencia de transferencia de recursos directos, es una idea neoliberal. Sí, extrema. Sí, es extrema, porque es elimino a todos los intermediarios, elimino todas las instituciones, con lo cual me quedo yo, ciudadano, solo frente al presidente, básicamente, ¿no? Ya no necesito, ¿por qué necesitamos, para qué necesitamos Notimex si en realidad nos informa él? Entonces, pues ya no necesitamos una agencia de información pública. Pero fíjate, Denise, perdón, esta mecánica que estamos comentando se cifra en dinero, en transferencia de dinero, no en la garantía de derechos fundamentales. El Estado tiene como obligación garantizar los derechos fundamentales, todos, a la vivienda, a la educación, a la salud, que ha sido otro tema olvidado, a tratamientos médicos, a medicamentos, a la movilidad digna, etcétera. Esos son derechos fundamentales, y obviamente a la propiedad y a tus recursos propios. Todo eso se llaman derechos fundamentales. El Estado los debe garantizar. No se puede suplir por transferencia de dinero, porque esos derechos no se compran en la tiendita de la esquina. No alcanza ese dinero que el Estado les da a los más pobres para que compren derechos. Debe garantizarlos. No lo está haciendo. Bueno, simplemente decir que estamos, llegando, me dice un amigo, a un estado que es el equivalente a un cajero automático, en donde llegas y tienes derecho, o sea, te están otorgando dinero, punto, se acabó. Y punto.
los Y por cierto, si se descompone el cajero, ni a quién preguntarle, porque no hay instancias intermedias, no hay instancias que te protegen, no hay nada. Así es, Denise. Está Bueno, muy feo. Estamos viviendo tiempos muy feos. No, bueno, es que está llevando el presidente al extremo, ¿no? Al absoluto último lugar, una serie de, de visiones que construyó cuando recorrió el país y le decían, no, es que se lo quedan, etcétera, y él lo está retomando hasta el último lugar. Pero bueno, en fin, en todo caso sí muy delicado, porque insisto, lleno de contradicciones también, defendemos a Julian Assange, pero nos parece horrible, nos hace horrible lo que se está sabiendo del ejército, pasamos de no tenemos nada que temer a es casi antipatriótico utilizar lo que está en los Guacamaya Leaks, en fin. Sí. Te agradezco muchísimo, Mauricio, como siempre un gusto platicar contigo. Te abrazo fuerte y gracias por la llamada. Gracias.